Buenas tardes, esta es la historia de una investigación para la cual hubo que transportarse en el tiempo al viejo y al nuevo mundo para ir juntando todos los datos de la presente obra. Actualmente pocos saben que hace más de 500 años se libró una de las batallas navales más extrañas que haya registrado la historia. Se trata de un combate naval que hubo en un lago a más de 2.000 metros de altura, 2.240 para ser exactos, sobre el nivel del mar, entre dos culturas completamente diferentes entre sí, en religión, costumbres, tradiciones y armamento. 13 bergantines y canoas, aliadas a los mismos bergantines, se enfrentaron a miles de canoas con guerreros nativos Bueno, dispuestos a defender su territorio a toda costa. La ok. historia ya se ha ocupado de narrar los hechos. Lo que no se nos dice era cómo era exactamente en los bergantines que se enfrentaron en tan épico acontecimiento. Se trata no solamente de reconstruir la forma que tenían los bergantines que utilizó Hernán Cortés durante la caída de la Gran Tenochtitlan, sino también demostrar que el diseño y la reconstrucción de los mismos probar en efecto que eran más rápidos que las acalis o canoas de guerra de los mexicas, por lo que ambos tipos de embarcaciones y sus características han sido estudiadas a fondo. Cabe mencionar que esta presentación es muy condensada y lo más simplificada posible. La obra es mucho más grande para poder dar a conocer la obra de la investigación y respaldarlo con un modelo a escala. El estudio se empezó a estudiar primero los códices. En esta imagen vemos una imagen del códice de Durán. Se aprecia el asalto de un bergantín contra unos defensores aztecas. El bergantín está dibujado en forma que recuerda una cali, o sea, una canoa. Los extremos son iguales, que era con lo que estaban más familiarizados los dibujantes nativos. Notamos en la proa un cañón disparando. En dicho cañón se notan los anillos o aros de refuerzo, que eran propios de la época. Se observa también un soldado español con media armadura, yelmo, rodela, alabarda y empuñando también un mosquete presto a disparar. El mástil se observa una vela curiosamente henchida al revés, lo cual da una idea de que el dibujante o tlacuilo ignoraba su funcionamiento. Se notan en los costados de la embarcación unos objetos que pudieran interpretarse como los remos en posición levantada. El mástil está provisto de una cosa que se llama carajo, o sea, una canastilla como cofa. En esta emerge una cruz de hierro. Esta curiosa imagen es del Códice de Tlaxcala. Se aprecia un bergantín presentado con lo que podrían ser velas, pero tal vez se trate del tendal de popa. No está muy claro. Se nota que está hecho en la construcción por tracas o tablazón, a diferencia de las canoas que eran monóxilas, o sea, hechas de un solo tronco de árbol. Los objetos que sobresalen del casco podrían ser remos o pudieran ser también cañones. En la embarcación están Cortés, Doña Marina, además otro español con unos aliados indígenas de alto rango, uno de los cuales empuña los típicos remos o canaletes que empleaban en las acalis o sus canoas. Desde luego no era para este tipo de embarcación que era el bergantín. En el libro también se describen las canoas con las que lidiaron los bergantines de Hernán Cortés. Aquí se observa
En la base de la ilustración, el Códice de Durán, mm, una narración de los invasores aztecas a la toma de Tláhuac, que se ve que llegaron por río para atacar. La canoa del frente es la típica ilustrada, en otras representaciones se repite bastante. Son canoas monóxilas, o sea, de un solo tronco, de fondo plano. Los extremos terminan en una plataforma rectangular, como hecha para desembarcar y embarcar y desembarcar. Cabe mencionar que dicho diseño perdura hasta nuestros días. La canoa del fondo es también, se repite mucho en diseño, en muchas representaciones, aunque es menos frecuente. Los objetos que se ven volando eh, no son lanzas ni flechas, son dardos lanzados por el Atlatl, o sea, el lanzador de dardos, que aquí se puede ver a estos guerreros empuñando el arma con la que lanzaron el, el dardo. Los guerreros con sus escudos en primer plano empuñan las temibles macahuitl, o sea, la versión indígena de sus espadas, con afiladísimas hojas de obsidiana. Estas eran capaces de cortar una cabeza de un solo tajo. Aquí está representado uno de los bergantines, donde se aprecia lo que pudiera ser eh, un refuerzo delantero, eh, podría ser para protección contra las empalizadas que pusieron los aztecas como forma de trampa. El castillo elevado de proa corresponde a otro tipo de embarcación y no de un tipo, el típico bergantín. Los círculos en los costados pueden interpretarse como lumbreras para los remos, pero también esto es pues, poco probable. Las bandas o cintones de refuerzo, esto sí sí tienen sentido. En esta ilustración ya está muy influenciada por el estilo europeo del Códice Durán. Nos muestra la construcción de los bergantines y es muy importante para nosotros por las razones que se van a explicar más adelante. Esto se explica un poquito adelante. Es probable que por las imágenes, los personajes, que se trate de la construcción de los primeros 4 bergantines. Estos los destruyeron los aztecas antes de la construcción de los 13 que se utilizaron al final de la contienda. De los personajes que aparecen 4 carpinteros nativos y uno español. Este español, evidentemente, aparte de construir el mismo, imparte sus conocimientos en la habilidad a los otros. Vemos a la derecha, arriba, un alto dignatario indígena ordenando a sus súbditos que trabajen bajo la dirección de los españoles. A la izquierda vemos un español también de alto mando, que probablemente se trate de Martí López, el carpintero de Rivera que diseñó los bergantines, mostrando otro español también importante el proceso de construcción. Estos dibujos son muy posteriores a la conquista. Estos se encuentran en unos biombos. Las figuras están muy desproporcionadas con respecto a las naves. Esto se ve personajes enormes en naves ridículamente pequeñas. Los bergantines en sí parecen simples lanchas, solo la popa se nota más elaborada que el resto de las naves. Las canoas a su lado, aunque adolecen del mismo defecto, están mejor representadas con sus extremos, con la clásica plataforma. Aquí vemos una en la sección de arriba. Muy pocas personas saben que el primer tratado de construcción naval del mundo impreso fue hecho en México en el año de 1587. Aquí está la portada del mismo.
Aquí están las proporciones de una nao de buen porte, eh, con el clásico arrufo de la época, con la esbelta proa levantada y el sistema de proporciones que era en esa época as 2 3 del casco. Aquí, como cosa curiosa, las inscripciones que están puestas solo se pueden leer mediante un espejo. En el mismo diccionario vende ya con la letra F se menciona la fusta. O sea, Cortés habla de sus embarcaciones de Texcoco como bergantines o fustas, pero técnicamente hablando, la fusta era algo mayor que el bergantín, aunque ambas embarcaciones eran abiertas, no tenían cubierta, tenían velas latinas. También aquí se menciona eh, el bergantín, se menciona como se ve en el texto, como una embarcación de tipo ligero, pero no da mayores explicaciones. Este es el mapa de Uppsala, porque el original se encuentra en Uppsala, Suecia. En él se ve el lago de Texcoco rodeado de los poblados aledaños, en sus calzadas y canales y acequias. En el centro está la antigua Gran Tenochtitlan. Este es un acercamiento del mapa de Uppsala. Aquí vemos un bergantín con la popa más alta que la proa. Eso hace bastante sentido porque en realidad así eran. En el fondo se ve la fortaleza de las Arazanas, que era donde se resguardaban los bergantines para tenerlos listos en caso de cualquier contingencia. Vemos las entradas, los canales, las acequias en que rodean esta sección. Actualmente esto estaría ubicado por la Merced. Vemos también las empalizadas con el entramado para separar el agua salobre del agua dulce. Esta ola la realizaron los aztecas y texcocanos mucho antes de la llegada de los españoles. Vemos también unos indígenas cazando y pescando con sus acalis o canoas, de los cuales reconocemos los dos tipos más comunes. Este mapa lo localizó un gran amigo, el ingeniero Manuel Escudero. En el Códice Florentino queda registrado el enfrentamiento entre las dos armadas, Huacalis y Piraguas, canoas muy grandes contra los bergantines. Arriba podemos ver los bergantines navegando, otra vez sin ayuda, o sea, sin ayuda de los remos y velas, disparando con sus cañones de proa contra las canoas y las fortificaciones aztecas. Arriba vemos también las canoas con las proas protegidas por unos tablones. Eh, Esto era para detener los proyectiles de los mosquetes y arcabuces y ballestas. El tipo de proa y popa de las acalis podía interpretarse como un convencionalismo para indicar que las canoas tenían la clásica plataforma en los extremos, pero también podría tratarse de otro tipo, representado abajo. Representado abajo tenemos lo que le decían el tiro grande, o sea, un gran cañón de campaña disparando contra las fortificaciones de los aztecas. Dicho, dicho ataque está siendo realizado por el extremo cortado, en un extremo cortado de una calzada por los propios defensores. Aquí podemos ver un cañón del siglo XVI muy parecido al cañón ilustrado en la calzada. Se observan los refuerzos o aros en ambas ilustraciones. La carga se hacía por medio de un servidor, que es esta parte que está aquí atrás de la culata, haber ajustado por medio de una cuña de madera, que es el número 3. La cureña o fuste era de madera muy resistente. Las balas o bolaños eran de hierro o de piedra caliza, las cuales al impacto se fragmentaban, convirtiéndose en verdadera metralla.
Los bergantines transportaron estos tiros grandes y también transportaron caballos al campo de batalla. Viendo todas las coincidencias anteriores y sabiendo ya la forma inequívoca del tipo de embarcación que se buscaba, se procedió entonces a consultar unas fuentes más precisas de calidad de dibujo y precisión de detalles. Muchas excelentes y confiables fuentes de información de este tipo son las ilustraciones que acompañan las antiguas cartas y mapamundis de la época. Son ligeramente anteriores y otras posteriores. Cabe mencionar que dichos documentos fueron elaborados por cartógrafos, los cuales a su vez eran muy buenos dibujantes y marinos con grandes conocimientos de las naves. Uno de los más valiosos es el increíble fragmento del mapamundi de Ibn Ahmed Piri Reis, se le conoce como Piri Reis. Este mapa se descubrió apenas en el Museo Topkapi en Estambul, Turquía, en el año de 1529. Y lo que parece todavía más increíble es que hasta hace muy pocos años todavía muchos no conocían este mapa, el cual ha dejado claro el elusivo aspecto de las carabelas del siglo XVI, que hasta los años 50 no se contaba con ilustraciones más confiables. Otro detalle importante es que este mapa figura una parte de América del Sur. Fue elaborado al mismo tiempo que se efectuaba la conquista, adelantándose exploraciones posteriores. En el mapa vemos carabelas, carracas y naos muy bien dibujadas y con conocimiento de maniobra. Aunque no figuran los bergantines ni las galeras, esto nos demuestra que los mapas son una fuente confiable de información y consulta sobre el aspecto real de las naves de la época en la que fueron elaboradas. Aquí vemos unas carabelas muy bien ilustradas en la carta de Calcuta por el cartógrafo Juan de la Cosa. Estas imágenes de carabelas fueron también poco conocidas. Se aprecian se aprecian con 2 o 3 mástiles con sus velas latinas, aunque no aparecen bergantines. Todo esto es de gran interés para estudiar los tipos de barco que había por la época de la conquista, cuyo aspecto se ha representado en forma fidedigna y no de fantasía mal dibujados. Aquí ya la búsqueda dio fruto, ya que en este antiguo atlas del cartógrafo Graciosus Benincasa de 1482 encontramos junto a una antigua nave a la izquierda nada menos que una fusta birreme a la sencilla, o sea, con un remero por cada remo, con su proa con espolón, vela latina, carroza abierta sin tendal, poca clásica de galera, con el timón curvo, aunque es más antigua y de otro estilo que las españolas. En todos los demás aspectos está perfectamente identificado con las descripciones y forma definitiva, que se va aclarando cada vez más. Como siempre, los personajes están demasiado grandes y la pequeña galera presenta un arrufo exagerado. Aquí está la interpretación hecha por el autor de la fusta del grabado, ya con las proporciones corregidas. Ya estando una idea muy clara del aspecto de las naves buscadas, faltaría solamente confirmar el buen camino de la investigación en base a los datos obtenidos, buscando más fuentes de información. Encontramos muchas cosas interesantes, como los tapices que se encuentran en la sala de armas del Escorial. Aquí vemos escenas del bombardeo previo a la reconquista sí, de la goleta por Carlos V. Observamos un bergantín muy bien logrado, con excepción de los personajes que para variar están desproporcionadamente grandes. Vemos que en dicho bergantín, que es de tipo portugués, está con el mástil abatido, retirado para el combate. Consta de 8 pares de remos y sus remeros protegidos por rodelas como empavesados, que vemos acá. Se aprecia claramente la popa terminada
como todas las galeras, en el típico culo de mona, que es esto que estamos viendo aquí. Su timón curvo cuya caña opera el timonel, la carroza horizontal con su tendal, este de acá, típica de los portugueses. La de los españoles era más inclinada. La corulla y la rumbada a proa con el cañón disparando. A la izquierda está uno de los primeros galeones portugueses con el espolón que recuerda todavía reminiscencia de las galeazas. Aquí tenemos una fusta tirreme a la sencilla, sí, o sea, un grupo de 3 remeros por cada remo cada uno. Un curioso forzado toscano dibujó a pluma esta magnífica escena de una flota de galeras atacando a otra. Los dibujos están bastante bien hechos considerando la época. Por fin tenemos un plano de un bergantín gracias al portugués Manuel Fernández. Antes de que se usaran planos para la construcción naval, las técnicas y los conocimientos se pasaban de padre a hijo. No se usaban planos, al igual que las proporciones, las formas de trazar los gálidos, o sea, las plantillas, para las ligazones, que son las cuadernas o postillas, se guardaban mentalmente. Este plano solo se plasmó en papel lo que ya se tenía conocido desde generaciones anteriores. Así las formas perduraron hasta ya bien entrado el siglo XIX. Este es el plano de una galeota guardacostas del siglo XVII para Cuba. Se conservan las formas del casco y hasta el espolón. Solo el codaste y el timón son de diseño más moderno. Aquí lo podemos ver ya de tipo más moderno. Las galeotas eran por lo general más grandes que las fustas y los bergantines. Tenían además puente o cubierta, a diferencia de los anteriores que eran abiertos. Campeche, Campeche siempre fue, aquí tenemos un acercamiento de unas galeotas que avisan por medio de un cañonazo al buque que se acerca para que se detenga y sea revisado. Ahora, vamos a ver lo que podemos hacer con los datos ya reunidos para intentar hacer la reconstrucción de un bergantín o fusta de Hernán Cortés. Aquí tenemos, para mayor claridad, lo tenemos aislado en esta toma. La disposición que aparece en el grabado probablemente se basó en un bergantín adaptado para navegar en mar abierto. La proa y el deque están levantados para enfrentar un fuerte oleaje. De todas formas, dicha disposición, como bien ilustrada, no permitiría la instalación de la pieza de artillería en forma conveniente, por lo cual se hizo las siguientes correcciones en el mismo dibujo. Sabemos por la crónica de un combatiente indígena que describe que las proas de los bergantines, como si fueran cortadas para que los cañones dispararan más a ras. Esto da cabida para hacer la siguiente reconstrucción, que es lo que están viendo ahorita. El resultado pues, es bastante como sorprendente. Y aquí están los pasos señalados para llegar ya a la forma que conocemos. Una vez que se termina la investigación y teniendo ya una idea general de cómo eran los bergantines en la época de la conquista, se procedió a elaborar un juego de planos. El primero sería para la fusta, o sea, el mayor, la capitana. Se sabe que llevaban el nombre de los 12 apóstoles, pero en la práctica siempre usaban un apodo. Esta foto permite entender mejor la función de estos objetos que se llaman ballenas, utilizando unas tiras delgadas de madera flexible para trazar curvas largas.
Este es un estuche de plantillas de curvas especiales para el diseño de línea de casco de barcos. Permiten armonizar las curvas más pronunciadas con las que con el sistema anterior de ballenas. Los trazos se hacen combinando ambos y usando además pistolas de dibujo normales. Una serie de cartas con líneas equidistantes representan las líneas de agua en que se trazaron antes, pero visto en un plano vertical. Estas cartas servirán para trazar las líneas o vistas del corte y las secciones, las cuales servirán para tratar las formas de las cuadernas. Y aquí se sacarán las plantillas de curvas correspondientes, conocidas como gálibos. Los cronistas de la conquista los mencionan mucho. Aquí seguimos, viene la evolución de las plantillas en cartoncillo. Estas curvas pertenecen a las vistas de corte de las secciones. Para no perder los originales, se calcan primero en papel albanene grueso. Luego la forma se corta en cartoncillo, marcando este también con las referencias. Se guardan las dos mitades. Unos puntos delicados de verificación fueron los extremos de proa y popa, donde con el verificador se encontraron los errores de trazo. Aquí se pueden ver las correcciones y el trazo anterior. Estas son las secciones, la vista en corte de una galera cañonera holandesa. Los holandeses tenían que hacer barcos de poco calado. Según el libro Souvenirs de Marine del almirante francés Edmond Paris, algunas de las formas me sirvieron, las formas de la parte inferior, pero otras no fue posible adaptarlas al requerimiento buscado. Antes de proceder al formado final, se preparó un simulador de mamparos. Este simulador sirve para evaluar las formas del casco, prevenir cualquier error. Cabe mencionar que las formas instaladas no son suficientes para verificar y posteriormente hacer las cuadernas, o sea, las costillas. Corresponden, para esto se necesita poner una forma intermedia entre las que ya están mostradas. Nótese que el perfil ya está cortado a todo lo largo. Esta vista longitudinal se conoce como la vista de arrujo. Nótese también que en esta vista ya está cortada, tiene el grosor o ancho de la quilla ya incluido. Este es un juego de planos preliminares para los bergantines. El de la derecha es uno normal, el de la izquierda es un bergantín más corto, capaz de perseguir canoas y canales con curvas cerradas. Cortés quería que solo un solo tamaño para todos los bergantines, pero Martín López, el carpintero Rivera y los demás lugartenientes lo convencieron de la conveniencia de tener varios tamaños para diferentes misiones y propósitos. Aquí tenemos otras formas de los bergantines con dibujos hechos por el servidor. Vamos a pasar ahora a las imágenes de este proceso de construcción del modelo de bergantín y vamos a pasar a las imágenes con movimiento. Este es un simulador de boga para hacerlo funcionar. Aquí estamos viendo un simulador de boga previo a la construcción del modelo. Está funcionando la bancada siniestra. Avanzando y viendo para allá. Ahí. Ahora regresa. Esto que sería tercero, hacer invertirlo manualmente. Y dice que curioso, aquí tenemos el modelo un poco más adelantado, ya con la instalación colocada. Otro paso más.
Y aquí vamos a ver el funcionamiento de los cañones. Bueno, se le pone un disparo con ya el radiocontrol. El otro. Sí. ¿Otro más? Sí. Ya los vimos trabajar, pero pues ahí van de nuevo. Paran automáticamente en esta posición. Cuando se salen de sincronización es cuestión de volverles a dar el punto. Tiene también otra ventaja de que se puede hacer que el modelo gire sobre su eje. Ahorita le vamos a dar la reversa. Está unos remos funcionando en un sentido y otros en otro. Y con esto el modelo puede girar sobre su propio eje. Los remos estaban en posición de levantados y afrenillados para poder utilizar las velas. Ahora, si se van a utilizar los remos, hay que bajarlos a la posición normal. Procedemos. Esta es la posición normal. Ahora, para volverlos a levantar, se pueden levantar parcialmente o completamente, que es esta la posición cuando están navegando. Ahí van de nuevo para arriba. Esta es la posición para navegar a vela. Y esta es la posición para estar navegando con los remos ya funcionando. Ese es el mecanismo. Los remos están en posición de levantados y afrenillados. Entonces se procede para subir las antenas. Este movimiento quiere decir que llegaron a su límite y el switch se desconecta automáticamente al llegar al punto más alto. Lo vamos a ver operar otra vez. Puedes enfocar acá. Vamos a bajar las antenas. Se pueden bajar completamente o parcialmente. Ahí vamos a subirlas de nuevo. Ahí está. Pues, los remos están en posición de levantados y afrenillados para poder utilizar las velas. Entonces vamos a proceder a levantar las antenas por medio de las drisas, que son las que jalan las antenas a la parte superior. Ahí va. Al llegar al límite se desconecta automáticamente. Ahora les podemos dar la señal para bajarlas. Se pueden bajar parcialmente como están ahorita si el viento está algo recio, o bajarlas completamente.
Vamos a subir. Ahí está. Ahora si quieres tomar el mecanismo. Principios del siglo XVI. Ahora si puedes apuntar acá. Y el mecanismo. Cómo funciona. Cuando llegue al límite se detiene automáticamente. Si quieres pararlo.
Ese es otro trabajo de un servidor. Se trata de una goleta de cabotaje de 3 palos o turn schooner. El original fue hecho en Belfast, Maine, en 1874. Su nombre era William Frederick. La construcción de este modelo requirió también una investigación y está respaldado por un libro del autor. Aquí el modelo está navegando en el lago de las Ánimas, aquí en Jalapa, Veracruz. Quiero agradecer sobre todo a la profesora presidenta, licenciada Itzel Carmona, al presidente del IPMS, Gerardo Totasau, y al director de la Universidad Veracruzana. Bueno, esa sí es la profesora que ya mencioné. Sobre todo, muchas gracias al doctor Guillermo B. por la invitación.